Esta semana en Sayula, tu noticiero en redes, presenta una cápsula informativa. Para accesorios para cada ocasión, playeras, cool y sudaderas de emoción, un traje rental para esa noche especial. Navego el lugar con un toque casual. Plaza Sal es el lugar ideal, donde todo se encuentra sin igual. Desde perfumes hasta lo esencial, hasta al ginecólogo puedes llegar. Bueno, cuando el capítulo sur de la Sociedad de Geografía y Estadística me propuso o me informó que tenían planeado hacer un homenaje a don Federico por los 40 años de la fundación del capítulo, del cual mi padre fue fundador. Yo les decía que pues desde luego, que qué padre. Y vimos la coyuntura del Festival Rulfiano como una oportunidad para hacerlo, por la proyección que tiene ya el festival. Pero yo les decía que no veía yo con buenos ojos, y don Federico tampoco lo vería, el que siendo hijo se haga un homenaje a algún familiar. Y les digo, claro que es un homenaje merecido. Háganlo ustedes, nosotros abrimos el espacio dentro del festival, pero digo, la verdad, don Federico no necesita más reconocimientos ni necesita aplausos, él ya se los ganó con toda justicia, pero sí les decía que el homenaje real que don Federico agradecería es que el proyecto de hacer un centro de investigación documental se cristaliza. Tenemos ya algunos avances en el proyecto. La Asociación Civil del Festival Rulfiano de las Artes, junto con la familia Munguía Anaya, estamos haciendo esfuerzos conjuntos para que exista ese centro, ¿sí? Que el acervo documental de don Federico se ponga al servicio de los investigadores y que todo lo que hay ahí oculto poco a poco se vaya descubriendo, ¿sí? Ese era el pendiente mayor de don Federico, el que iba a pasar con sus documentos, qué iba a pasar con su biblioteca, qué iba a pasar con sus fotografías. Creo que el homenaje, el verdadero homenaje que don Federico merece es que su labor de tantos años trascienda. Y trascender es precisamente eso, abrir todo lo que él logró, abrirlo a los investigadores, abrirlo a la opinión pública. Entonces, ese es el homenaje. Gracias. Hablar de mi abuelo 1 o 2 minutos. ¿A qué caray? Es una tarea difícil, pero es más difícil hablar sin que meterme la voz o quiera, no confíen. Se necesita salir de la ciudad. Es mi amigo y es una de las personas más importantes en mi vida. Y siempre voy a estar orgullosa de él. ¿Qué decir de mi papá? Tuve la maravillosa experiencia de tenerlo en nuestra casa los últimos 2 años y medio de su vida. Fue una experiencia hermosa, fue un regalo de la vida. Guardo en mi corazón grandes y hermosos recuerdos de la vida de mi papá, de su cariño para con todos. Nacido el 6 de febrero del año de nuestro Señor de 1928, en la calle de la Reforma, número 53, en el municipio de Sayula, Jalisco. Hijo de Federico Munguía López y Rafaela Cárdenas Ceballos. Periodista de profesión, ejerció como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Sayula en 6 ocasiones. Fue, asimismo, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Jalisco por varios años. Tengo la fortuna de ser hija de Federico Munguía, que siempre fue un hombre recto,
honesto, trabajador, con muchos valores y con un gran amor por Sayula, que nos transmitió, por supuesto, a nosotros, a sus hijos y a sus nietos también, todos orgullosos de nuestro querido Sayula. Sé que todo lo que pudiera decir de mi abuelo son cosas que las personas que lo conocieron o lo quieren van a coincidir conmigo. Cosas como que era un hombre muy sabio, que era un hombre de fuertes convicciones, que era una persona con una personalidad auténtica. También es el ejemplo más vivo de lo que significa la frase "si se quiere se puede", y hablo tanto en el tema profesional como en el de salud. Mi abuelo siempre tenía objetivos y siempre los lograba, y eso lo aprendí de él. Creo que es algo que nos dejó a todos, no solo a mí. Me permitió ver a un papá vulnerable, enfermo, muy humano, considerado siempre, cariñoso, afectuoso. Fue para mis hijos un abuelo papá, donde los esperaba en los fines de semana con alguna lectura, con alguna broma, algún gusto, y ellos también llegaban a buscarlo. Entonces mi casa fue alegría, mi casa fue una casa con mucho más movimiento, porque siempre estaba mi papá recibiendo personas que venían a saludarlo, que venían a consultarlo, que venían a simplemente a preguntar algo que les preocupaba o era de su interés en relación a todo lo que él hacía en relación a Sayula. Entonces para él era un gusto poder ayudar, y sobre todo la parte más hermosa que yo tengo en ese tiempo es su calidez. En el año de 1959, a la edad de 77 años, fungió como tesorero de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de Sayula. Asimismo, fue secretario del Comité Pro Construcción de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Sayula. Hay dos frases que me hablan siempre mucho de don Federico. La primera de ellas es de John F. Kennedy, que dice que una persona que no hace nada por el pueblo donde vive no merece vivir en ella. En el año de 1971 fundó el periódico Saulán, cuyo nombre basó en el topónimo náhua de su ciudad natal, que significa lugar de moscas. Desde que ya no está, extraño mucho a ese señor gigantesco de risa grave y contagiosa, que extraño mucho a ese viejito que en sus últimos años me permitió conocer al niño berrinchudo, travieso y alegre que aún vivía dentro de él. Y puedo decir que extraño mucho a ese gran y puntual consejero. Él fue quien me enseñó a distinguir cuál es una ropa concreto y cuál es una ropa madera, que es una bondad que a veces es una hermana, depresión. Y bueno, hablo de esto porque es una de las bases fundamentales de mi carrera, y a mí me gustaba irme a trabajar por las redes en la ferretería con él, y él fue quien construyó esa parte. Siempre fue cuidadoso con la expresión de sus emociones, y en esa etapa fue muy abierto. Fue muy valiente con su enfermedad, una enfermedad difícil, con muchas inconvenientes, con muchas
problemas en su cuerpo, que tenía que adaptarse a diferentes estrategias. Siempre estuvo presente y hasta el último día él tenía su mesa con sus libros que iba poniendo en orden para leerlos, su mesa de lectura, su espacio muy personal. Recuerdo siempre de chicos los paseos a la laguna, al cerrito. Íbamos en familia a desayunar algunos domingos con taquitos y también en domingos en las tardes nos llevaba en el carro a recorrer las poblaciones cercanas que son Atoyac, Amacueca, Tepec, y a las fiestas de esos pueblos, más pueblitos cercanos. Y nos encantaba esos paseos. Después llegamos a ir a México una vez en familia, cuando estábamos terminando la primaria, los mayores. Y en fin, siempre había la oportunidad de que conviviéramos, aun cuando él era excesivamente trabajador y responsable. Somos una familia numerosa, somos muchos hermanos y bueno, teníamos paseos sencillos al cerro, al rancho, a vacaciones familiares una vez al año, con muchas familias que eran muy amigos de ellos y que estos a su vez tenían muchos hijos y con los que nosotros crecimos, convivimos y pues se convirtieron en familia también y son personas que pues seguimos llevando en el corazón. Otra de sus grandes pasiones pues el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, lo aprendí con él, pues lo veíamos en la tele, los domingos a la hora del fútbol pues, y nos llevó al Estadio Jalisco varias veces, pues acompañados con amigos también de ellos y lo disfrutábamos pues muchísimo, ¿no? También paseos al cerro aquí cerquitas, a los cerros de por aquí cerquitas, a buscar jeroglíficos y puntas de flecha de obsidiana y bueno, él siempre buscando cosas, ¿no? Mayormente conocido por su labor como historiador y cronista, quedando plasmadas estas cualidades en las múltiples obras literarias de su autoría, siendo, quizás la más famosa, La provincia de Ábalos. También, aunque en casa estuviera ocupado muchos tiempos con su máquina de escribir, redactando notas para los periódicos o quizá ya empezando a hacer su libro. No quizá, realmente empezando a hacer lo que fue el libro de La provincia de Ábalos. Siempre tengo el recuerdo de estar escuchando su máquina de escribir en la biblioteca, en su biblioteca que tenía en su casa. Siempre se escuchaba y dándole duro a la máquina y luego nosotros decíamos que la escuchábamos aunque él no estaba ahí, ¿no? Como si fuera un eco y hasta jugábamos a los sustos. Eso era pues parte de nuestras rutinas de niños. Hablar sobre Federico Munguía es referirnos al legado histórico que dejó no solamente al sur de Jalisco, sino al estado en general. Y es hablar también de la gente que colaboró con él o que contribuyó a su investigación para el logro que viene siendo la provincia de Ábalos. Creo que esta obra es la verdadera herencia que nos deja a nosotros como familia. Mi abuelo nos dejó el regalo de la palabra escrita y puedo decir que ahora cada que lo extrañe o cada que piense en él, lo único que tengo que hacer es tomar uno de sus libros, abrirlo y leer cualquiera de estos párrafos e inmediatamente voy a sentir que mi abuelo está conmigo. Y esa parte, bueno, lo hace más entrañable en nuestro recuerdo familiar.
siempre me he sentido orgullosa de pertenecer a la familia que pertenezco y agradecida con Dios y con la vida por haberlo tenido como padre. Y siempre, siempre con mucho amor lo recuerdo y agradecida por su vida. Creo que es de gran importancia que se le reconozca a él, tanto como historiador, así como persona, como abuelo, como padre y como amigo de la comunidad sayulense y jalisciense. Los hombres buenos no se entierran, se siembran. Y eso hicimos con don Federico. Y por eso es este homenaje, porque sus frutos tienen que seguir dando mucho más a su pueblo. Te extraño, bueno. Fue solo el principio, ya que fueron estas cualidades las que lo llevaron a ingresar a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en el año de 1980 e incluso llegó a presidir la misma de forma interina. En el año de 1985 fundó el capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y fungió como su primer coordinador, definiendo la ciudad de Sayula, Jalisco, como sede de esta. A partir de este momento, todos los miembros que radican en el sur del estado, hoy regiones sur, sureste y costa sur, son incorporados de forma automática a este capítulo. Estamos celebrando a Federico Munguía Cárdenas, un personaje que es un referente obligado en la historiografía del sur de Jalisco. Su actividad, primeramente en el ramo profesional como un empresario de la ferretería, así como un apasionado en la generación de textos en el ámbito periodístico, pero sobre todo como cronista. Un cronista que fue leal a sus convicciones y con la cual logró rescatar todo lo que es la historia trascendente de este pueblo del sur de Jalisco llamado Sayula, la antigua capital de la provincia de Ámpolos. Lo conocí en el año de 1997, en una actividad de ceremonia inaugural del Museo de Historia Natural de Zapotlán en Guante. Allí, una conocida en común, la señora Eva Ponce de Barajas, nos presentó y ahí mismo le recomendó que me ingresara a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Don Federico, sin dudarlo, inmediatamente procedió a realizar la tramitología y en ese momento me fue puesta la invitación sobre la mesa por este amable personaje que de alguna manera es todo un elemento de referencia, no únicamente para su servidor, sino para mucha gente, hombres y mujeres que él siempre estuvo apoyando de manera incondicional. Este es un pequeño homenaje a un hombre, a un personaje que trascendió más allá de épocas y fronteras. Y lo celebro recordándolo, como lo recordamos todos los que tuvimos la oportunidad de convivir con él en algún momento determinado de nuestras vidas. El capítulo sur es hoy por hoy gracias a Federico Munguía Cárdenas, quien tuvo la visión de hace 40 años fundarlo y de esa manera darle un referente obligado a Jalisco a través de esta región que es tan emblemática para todos los jaliscienses. Muchas gracias. Soy José Ojeda Lario. Conocí a Federico muy joven, aunque él era unos 3 años más grande que yo, un joven inquieto que formó un equipo de fútbol que todavía a la fecha está. Juntó recursos para comprar el campo del mismo fútbol. Fue uno de los fundadores del Chaulán, el periódico. Luego también escribió
varios libros, uno de ellos sobre la muerte de Bobadilla, otro sobre hombres ilustres de Sayula y otro hablando de los personajes de Sayula. Fue presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, fue presidente del Club de Leones, fue cronista del periódico de Guadalajara, El Informador, y siempre estaba sabiendo, informando, tratando de que todos los hombres ilustres de Sayula, como es el caso de padre Severo Díaz, del señor pues todo eso precisamente es lo que yo sé. Se metía mucho a ver los archivos de la presidencia, de la famosa iglesia también. Él fue uno de los que sacó el acta de nacimiento, encontró el acta de nacimiento de Juan Rulfo, y pues dejó un vacío muy grande que fue ya difícil de llenar. Es todo. En los primeros años de los 90 fui invitado por primera vez a formar parte del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. La invitación me la hizo el doctor Enrique García de Topitlán de Corona. Asistí como invitado a algunas reuniones de dicha institución y agradecí la deferencia a mi persona, pero concluí que en ese momento no tenía el tiempo que se merecía tan seria institución por el intenso trabajo docente que realizaba. En esas reuniones conocí por primera vez a don Federico Munguía Cárdenas. Poco tiempo después, don Federico apareció un día en la puerta de mi casa. Era un día domingo y él sabía que me encontraba libre del ajetreo de mi trabajo docente. Aquella sonrisa franca y el buenos días llenó a la sala de mi casa. Fue par con sus palabras. Me pidió que lo acompañara a la Unión de Guadalupe a realizar una visita al templo de esa población. Me presentó de inmediato a Otto Shondube y a un historiador de la Ciudad de México cuyo nombre no recuerdo. Emprendimos el camino cuando apenas eran las 10 de la mañana. Durante el recorrido pude ser testigo de la interesante charla de esos tres eruditos sobre el tema de las haciendas de la región. Por orden de don Federico, el chofer detuvo el vehículo en el Parejo de Comala. Nos pidió que bajáramos unos minutos. Ahí su monólogo se dirigió a mi persona y me contó que en ese sitio habían matado a José María Contreras. Luego nos explicó un poco sobre el personaje y su participación histórica. Entonces traté de abonar un poco a la plática y los conduje metros más adelante, donde me habían referenciado que se encontraban las cruces de Contreras. En el sitio don Federico escudriñó el paisaje mientras acariciaba su barbilla, dijo con seguridad: lo tuvieron que haber matado muy cerca de aquí, pero no en este sitio exacto. Yo quise saber más del tema, pero por el momento consideré inoportuno realizar la gran cantidad de preguntas que me surgieron sobre el asunto. Más adelante, saliendo de Techahue, volvimos a detenernos en un sitio donde vendían truchas cultivadas. Don Federico compró una buena cantidad de ellas, presumiendo que eran las mejores de la región. Luego en el bosque prendimos el fuego y comimos las truchas asadas más exquisitas que haya probado antes. Don Federico las preparó con mantequilla y rellenas de verduras seleccionadas, verduras que ya traía precocidas. Qué privilegio tan grande vivía aquel domingo de truchas, de vino tinto, de café, de tortillas calentadas en las brasas, bosque, cultura y sobre todo la compañía de aquel hombre maravilloso, don Federico Munguía Cárdenas.